La conversión es un nuevo nacimiento en nuestro interior por la obra de Dios, por el cual experimentamos la salvación, nos convertimos en discípulos de Cristo y vivimos para Él. Algo ocurre en nuestro interior en donde nacemos de nuevo, experimentamos la salvación de nuestras almas, nos convertimos en discípulos de Cristo y vivimos para Él. Bueno, quizá las iglesias cristianas, las iglesias evangélicas, no tengan objeción con esta definición. Probablemente todos estemos de acuerdo, o el 99% estemos de acuerdo con esta definición que puede explicar un poquito de qué es la conversión. Pero algo que ha ocurrido, hermanos, en las iglesias cristianas durante toda la historia de la iglesia es cuando a veces hay una diferencia entre la enseñanza y la práctica, ¿verdad? A veces sabemos que podemos enseñar algunas cosas respecto a la palabra y tenemos una fuerte confesión de fe y podemos estar muy bíblicos y muy certeros en lo que creemos respecto a ciertas cosas, pero al momento de llevarlo a la práctica, quizá no encaja completamente con las definiciones o con las confesiones de fe que pudiéramos tener. Lo vamos a ver en un momento más, pero le voy a decir lo que un pastor escribió y él dijo esta frase o estas frases. Dime cómo es tu iglesia y te diré cómo aplica la doctrina de la conversión. Se parece como al dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Bueno, ahí dice, dime cómo es tu iglesia, dime cómo es su comunidad, dime cómo se comportan, dime cómo es su forma de práctica y de vida, ¿verdad? Dime cómo es tu iglesia y te diré cómo aplica la doctrina de la conversión. Y no es que tenga quizá una mala doctrina, pero la práctica puede distar de su doctrina. Y entonces este pastor continúa diciendo, la iglesia local vive según lo que cree. La iglesia local vive según lo que cree. Y es, hermanos, una teología adecuada es más posible que una iglesia tenga una práctica adecuada. Cuando de plano no hay ni una buena teología, mucho menos va a haber una buena práctica, porque las enseñanzas son incorrectas. Pero hay iglesias que luchando por tener una buena teología, todavía luchan no de manera positiva y victoriosa sobre sus prácticas. Y nosotros queremos esta mañana meditar si lo que creemos en cuanto a la doctrina de la conversión es igualmente coherente y armonioso con lo que practicamos acerca de la conversión. Así que bueno, quiero ilustrarle con lo siguiente. Una ocasión un hombre visitó a un pastor que es su amigo y cuando él va a visitar a este pastor, no lo visita en calidad de solamente de amigo para pasar un buen tiempo, sino que comienza a mostrar algunas preocupaciones y el amigo pastor le dice, yo no te noto como siempre, hay algo como que te preocupa, hay algo que quieres decir, yo quiero saber qué es. Aparentemente yo puedo ver que las cosas en tu vida pues están bien y le pregunta cómo está de salud tu esposa, cómo están tus hijos, cómo, todo lo que preguntamos queremos saber y aparentemente no había ningún problema. Pero el hombre le dice que sí traía una carga familiar y esta se trataba de sus hijos, dos hijos jóvenes que habían crecido en la iglesia, habían servido en los ministerios de la iglesia, habían memorizado desde niños muchos versículos, no tenían vicios, tenían muy buena reputación, ambos habían terminado sus carreras profesionales, les iba bien como profesionistas, tanto económica como laboralmente, y eran jóvenes que eran admirados por otros jóvenes y eran admirados por algunas familias de la iglesia. La pregunta aquí es, bueno, entonces, ¿cuál es la preocupación? Aparentemente, pues todo está bien con ellos. Bueno, es que ambos jóvenes se identificaban como creyentes por las credenciales, por el trayecto que acabo de mencionar, pero en su corazón no había señales de un amor por Dios. No había señales de un amor por Dios. Y es que, hermano,
no se necesita ser un creyente para no tener vicios. No se necesita ser un creyente para tener una buena profesión. No se necesita ser un creyente para saber versículos de memoria de la Biblia. ¿Está de acuerdo? Y este padre que conocía a sus hijos, él dice, ellos han logrado muchas cosas, pero no tienen al Señor en su corazón. No aman al Señor. Y ese no es lo más grave. Lo que el padre quiere expresar es que ellos se sentían tan bien consigo mismos que no creían tener necesidad de profundizar ni de conocer al Señor. Vivían solo para sus metas y para su felicidad, pero ellos aseguraban que eran creyentes. Ellos aseguraban que yo soy un creyente. Yo no tengo vicios, yo no le hago daño a nadie, yo me sé versículos de memoria. Yo hice una oración cuando era pequeño. Yo soy un creyente. Pero todo lo que había en su mente, en sus conversaciones, en sus aspiraciones, no tenía nada que ver con el Señor. El padre de familia estaba sumamente preocupado porque él tenía tiempo conociendo más al Señor y sabía que sus hijos no amaban a Dios, que no eran creyentes, aunque ellos pensaban que lo eran. Y este hombre lo comentó a su amigo pastor, que esta condición en la que se encontraban sus hijos era una gran desventaja hacia otros jóvenes que ni siquiera se consideraban creyentes. ¿Por qué? Porque una persona que no se asume un creyente es consciente de sus faltas, de sus debilidades, de sus errores. Pero un joven que se cree creyente, no siéndolo, no piensa que hay nada malo en su vida. Y por lo tanto no va a la fuente de gracia porque cree que no la necesita. Ha vivido en un engaño por mucho tiempo. Y este padre de familia dice, ellos están en desventaja porque su falsa idea de creer que son creyentes les hace no querer ni desear buscar a Dios. Y hermanos, quiero esta mañana hablar de 3 aclaraciones de lo que la conversión es y de lo que la conversión no es, con la intención de que podamos observar cómo algunas líneas delgadas y finas pueden parecer que es conversión, pero la Biblia nos dice qué es la conversión. Entonces, estas líneas delgadas y finas de comportamiento que parecerían una conversión no son precisamente ello. Y como creyentes queremos tener la teología correcta y la práctica correcta derivada de esta teología. Vamos a la primera aclaración. Número 1, nacer de nuevo no es lo mismo que ser una persona agradable. Nacer de nuevo no es lo mismo que ser una persona agradable. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Y vamos a leer versículos del 3 al 8. Usted puede seguir con su vista. Es un pasaje muy conocido de Jesús hablando con un hombre religioso, con Nicodemo. Juan 3, desde el versículo 3. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús explicó ¿qué es la conversión, hermanos, a este hombre fariseo llamado Nicodemo? Jesús lo que está diciendo es que era necesario un nuevo nacimiento en el corazón para poder entrar al reino de Dios. Nicodemo, al igual que el resto de los fariseos, de los religiosos, ellos creían que eran personas agradables y aceptables para entrar al reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque Nicodemo conocía la ley.
Nicodemo no tenía vicios. Nicodemo era un excelente ofrendador. Era una persona muy moral. Era una persona muy correcta. No tenía problemas con la gente. No tenía problemas económicos. Era un ejemplo a seguir para la gente de su época. Y Nicodemo, cuando escucha a Jesús, comienza a ponerse inquieto porque Nicodemo cree en su sistema de creencias, de valores, pues que él es una persona completamente agradable y aceptable delante de Dios, pero aquellas cosas que Jesús enseña están trayendo un poquito de ruido a su corazón y entonces él quiere saber cómo es posible entrar en el reino de Dios. Y a semejanza como el joven rico, lo más probable es que Nicodemo pensaba, sé que no soy perfecto, pero creo que Jesús me va a decir que estoy bien. No creo que me vaya a decir, tú no eres una persona candidata para ir al cielo o para entrar al reino de Dios, porque eres una persona muy correcta en muchos aspectos. Pero Jesús le dice, mira, para ver el reino de Dios y para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Es decir, todas las trayectorias, los logros, los versículos que nos sepamos de memoria, conocí a una, no en persona, conocí de una persona que había memorizado todo el Nuevo Testamento en 8 idiomas. Imaginen qué bendición, ¿verdad? Haber memorizado todo el Nuevo Testamento. ¿Y qué cree? Para nuestra sorpresa, no es un creyente. Es una persona que estuvo presa y bueno, le hablaban y entonces él dijo, bueno, pues como no había mucho que hacer, me puse a memorizar el libro que me regalaron, que era la Biblia, en diferentes idiomas y lo podía decir sin ningún problema, pero no había nacido de nuevo. Y hermanos, Jesús está diciéndole a Nicodemo, todos los logros humanos que una persona pueda expresar y presentar no son suficientes para poder ser aceptados delante de Dios. Nosotros hemos aprendido a través de Romanos que únicamente somos justificados por la obra de Cristo, por la vida perfecta, la muerte y resurrección de Cristo, nosotros somos declarados justos. Pero Nicodemo está teniendo este conflicto en su interior. Y mire, él pensaba que era una buena persona. Sabe, hermano, que en la actualidad existen muchas personas como Nicodemo o como el joven rico o como los religiosos de aquella época. Y hay formas diferentes de que personas buscan ser personas agradables. Cuando hablo de agradable, es una persona aceptable, es una persona correcta en todas sus formas humanas. Y en general, todas estas personas que se consideran agradables y se consideran aceptables tienen estas características en común. Son personas bondadosas, son personas buenas en el sentido general de la palabra, son personas que no tienen problemas normalmente con otros, son personas que desean convertirse en alguien mejor y son personas que se sienten bien consigo mismo. Esas son las personas agradables en la vida, que se sienten bien acerca de sí mismos. Ahora, hay suposiciones, hermanos, detrás de ser agradable. Es decir, personas buscan eso más que vivir una conversión porque hay puntos de vista erróneos. Y le voy a decir esos puntos de vista erróneos porque una persona intenta justificarse por sí misma, por sus obras, por todo lo que hace, y es porque tienen un punto de vista idealista del ser humano. Normalmente estas personas piensan, los seres humanos somos personas buenas. De vez en cuando fallamos, de vez en cuando nos equivocamos, pero somos personas buenas. Lo que la Biblia nos dice no es eso, ¿verdad? La Biblia nos dice que tenemos un corazón caído, pecaminoso, tendencioso al pecado, tendencioso al mal, y por lo tanto, por muchas buenas obras que logremos hacer, estas ya están contaminadas, porque muchas veces los motivos que nos animan a hacer esas buenas obras son motivos corrompidos. Entonces, aunque ante los ojos de los hombres estemos haciendo obras buenas, solo Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, un punto de vista idealista del ser humano y personas que consideran que las personas son buenas tienden a tener estos errores en su práctica.
El otro es un punto de vista diluido acerca de Dios. Y también un punto de vista de la religión como medio de autorreforma moral. Esto es cómo funciona, miren. Estas personas dicen esto: Dios quiere que yo sea bueno. Yo puedo ser bueno y la religión me va a ayudar a ser bueno. Ese es el pensamiento. Y sabe, hermano, es el pensamiento popular. Cuando usted habla con cualquier persona en la calle, en el trabajo, normalmente eso es lo que las personas piensan. Por eso cuando presentamos el evangelio y decirle a una persona que necesita arrepentirse, que somos pecadores delante de Dios, nosotros sabemos que pudiéramos ser rechazados y que necesitaríamos tener mucha gracia y sustento bíblico y confianza para poder hablar, y obviamente la obra del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Pero normalmente las personas se consideran ser buenas. El punto de vista que tienen de Dios no es un punto de vista bíblico y piensan que la iglesia y la religión solo son ayudas para reformar a las personas, ayudarles a ser mejores. Así que, tristemente, hermanos, ese tipo de pensamiento no solo impera en las personas comunes, muchas veces dentro de las personas de la iglesia, de las iglesias, existen pensamientos muy similares o iguales. Somos buenos. Diosito me ayuda, ¿verdad? En todo lo que Él va a cumplir todo lo que yo le pida. Y pues la iglesia me ayuda a ser una mejor persona. Hermano, el deseo de ser agradable es para complacer nuestro orgullo, nuestro deseo de justificarnos y de justificarnos delante de Dios. Cuando personas quieren autocomplacerse, siendo agradables, siendo aceptables, siendo correctas, hay algunas formas en que uno puede identificar cuando personas están luchando con una perspectiva adecuada de lo que significa ser un verdadero creyente. Y es personas que condenan más los pecados de otros que los propios, normalmente están luchando con una verdadera conversión. Personas que señalan más los pecados de otras personas, los comunican, los escandalizan y los suyos los minimizan o no los ven, normalmente esta persona no tiene un claro discernimiento de cómo Dios está obrando. Una persona, hermanos, que conoce la condición de su corazón y la gracia que ha recibido de Dios de ser perdonado, no puede juzgar con tanta ligereza a otra persona, porque se va a ver en un reflejo y en un espejo. ¿Sabe que va a verse un creyente que ha sido perdonado? Va a sentir misericordia por el otro que está viviendo en error. No se va a sentir superior, no es para juzgarlo o creerse diferente a él. Bueno, otra forma en que vemos cómo personas buscan sentirse agradables, utilizan las historias de la Biblia para enseñar a ser buenos a través del moralismo. Y ayer que se compartían la capacitación de Lifeway, me dio mucho gusto escuchar que parte de esto han estado trabajando para que los maestros enseñen lecciones adecuadas a los niños. Porque por tiempo, a veces en las iglesias, a los niños se les enseña moralismo y en las iglesias se enseña moralismo. ¿Y qué es el moralismo? Que no apunta a Cristo y su obra y su voluntad. Apunta a los hombres de la Biblia y se nos llama a ser como ellos. El típico sé como. Tú sé como David, ¿verdad? Ese dulce cantor, ese que mató al gigante, sé como David, ¿verdad? Sé como Jonás, sé como Daniel. Enfrenta a tus gigantes, vence a tus gigantes. Bueno, hermano, si usted ve toda la historia de David, a lo mejor no es el mejor consejo decirle a un niño, sé como David, asesino, adúltero. Yo no creo que debemos decirle a un niño que sea como David, ¿verdad? Sé como Jonás. Algunos tuvieron una capacitación que dio el hermano Mateo hace algunos años y él decía, si tú vas a enseñar moralismo, entonces día 1, sé como Jonás. Día 2, ya no seas como Jonás. Día 3, bueno, sí sé como Jonás. Día 4, bueno, no seas otra vez como Jonás. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermanos, nos enseña que el hombre es pecador y falla. Ese es el moralismo. Cuando animamos a las personas a buscar héroes en otras personas. Diferente al moralismo es cuando enseñamos a Cristo. Y hemos dicho esto.
la historia de toda la Biblia, el tema de toda la Biblia es Cristo. Por lo tanto, si en una historia hay un personaje principal al cual hay que apuntar y los reflectores están apuntando, es hacia Cristo. Daniel, Jonás y todos ellos y José fueron personajes que Dios usó, pero la Biblia no deja de lado sus pecados para recordarnos que al fin de cuentas ellos simplemente son hombres. Y muchas cosas que cometieron trajeron grandes complicaciones al pueblo de Dios. Y es Dios que por su misericordia volvía a restaurar y a renovar a su pueblo. Así que, hermanos, el evangelio en muchos lugares es presentado como un método de superación personal. ¿Qué quiere decir esto? No significa que no se hable de la cruz o que no se hable del pecado, sino que se presenta el pecado solamente como un problema que afecta nuestras vidas e interacciones y se interpone al logro de nuestras metas. Y le voy a poner un ejemplo. Un niño cristiano va la mamá por él a la escuela y la maestra le dice, Juanito, Miguelito, Panchito, no sé el nombre que más nos guste, ¿verdad? Tiene problemas de conducta con sus compañeros, habla mucho en la clase, se distrae, a veces juegan muy tosco y a veces responden así fuerte, ¿verdad? Entonces yo le recomiendo pues que trate con Juanito en su casa para que se arreglen esos problemas. Y la mamá habla con Juanito y le dice, Juanito, tienes que dejar tus malos amigos. Le pregunto, ¿es un mal consejo ese? No precisamente. Bueno, ¿cuál es la razón que la mamá va a dar por qué Juanito debe dejar a sus amigos? Y la mamá le dice, debes dejar a tus amigos esas malas amistades porque te distraen para que seas un buen estudiante. Tú tienes que ser un arquitecto o un ingeniero y esos niños te están echando a perder. La típica manzanitas podridas, si tú eres la manzanita buena que te están descomponiendo. Que no existe eso, ¿verdad? Todos somos manzanas podridas. Y entonces lo que le están diciendo al niño es, las metas para tu vida es que seas exitoso. Y si las personas te estorban, deshazte de ellas. Ese es el consejo que se está dando. Otra conversación sería que la mamá dijera, Juanito, quiero hablar contigo. ¿Qué hay en tu corazón que te hace buscar a esos amigos? ¿Agradas a Dios con tus palabras? ¿Agradas a Dios con lo que haces con esos niños? Tú vas a la iglesia, escuchas al Señor, les hablas a ellos de lo que tú estás aprendiendo acerca de Cristo. ¿Se fija que hay una enorme diferencia, hermanos? Bueno, el evangelio muchas veces es presentado con un método de superación personal. Y muchas personas, hermanos, han aprendido el concepto de ser agradables en las iglesias, presentando a Jesús que Él promete mejorarnos como si Jesús fuera un amuleto de buena suerte para que nuestros deseos se cumplan. Y no un Jesús que llama a sus seguidores a morir a sí mismos. Lo que ha ocurrido en este tipo de dinámicas es que entonces este niño, Juanito, cuando está creciendo, él está construyendo una cosmovisión que le están enseñando en casa. Recuerda que la cosmovisión es la manera en que vemos a Dios, al mundo y a las personas, ¿verdad? Entonces, lo que le están enseñando en casa, aunque los papás van a la iglesia todos los domingos, lo que ellos le están diciendo al niño es, Dios es el asunto de domingos, nada más. De lunes a sábado, tu escuela, la casa, tus metas, que seas un niño feliz, que seas un niño exitoso, y Dios el domingo nada más. El domingo órale, el domingo pídele, y pídele que te vaya bien en los exámenes, y pídele que tú seas un niño que destaque, y pídele que no tengas esos malos amigos. Un faraoncito, ¿verdad? Exígele a Dios todo lo que quieras. Es un mal evangelio, hermanos. Es una mala interpretación del evangelio. ¿Y sabe qué va a pasar con Juanito conforme él va creciendo? Él va a llegar a ser un joven, probablemente, si acaso sigue en la iglesia. Él va a continuar yendo a la iglesia pensando en que él va a la iglesia porque es su amuleto para conseguir las cosas que él quiere. Y como lo más importante en su vida es ser exitoso y ser feliz,
y sus estudios y todo lo que él pueda lograr, si Juanito tiene algún talento, le gusta enseñar a niños o toca un instrumento o canta o hace cualquier cosa, él va a creer que si se le invita a servir, está haciéndole un favor a la iglesia, porque su tiempo para él, dedicado a sus logros y metas personales, que es lo más importante en su vida, porque así aprendió, la iglesia no le debe estorbar mucho. Entonces, pues sí voy a ayudar, pero les voy a hacer un favor, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que quizás sin darnos cuenta podemos estar formando niños y jóvenes orgullosos y que no comprenden cuál es la necesidad de Cristo en sus corazones. ¿Cuál es la necesidad de Cristo en sus corazones? Esto, desde luego, desencadena muchas cosas en el cristianismo, pero si Cristo nos llama a morir, hermanos, a nosotros mismos, entonces realmente el cristianismo es más que cumplir nuestras metas y nuestros sueños, ¿verdad? De hecho, la Biblia habla constantemente que revisemos los ánimos y los deseos de nuestro corazón, porque nuestro corazón es caído, nuestros deseos lo más probable es que sean deseos malvados, ¿verdad? Deseos equivocados, deseos que tienen que ser quitados, reemplazados por los deseos de Dios al conocer la palabra y el evangelio. Así que lo que podemos ver entonces, ¿qué le dice Jesús a Nicodemo? Lo dice en 3 ocasiones en los versículos que leímos, que es necesario nacer de nuevo. En 3 ocasiones. Lo dice en el versículo 3, lo dice en el versículo 5 del pasaje que leímos y lo dice en el versículo 7. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, versículo 3. Versículo 5, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 7, no te asombres de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo. Jesús fue muy práctico y muy claro, ¿verdad? Nicodemo, todos los logros que tú has adquirido y el tiempo que dispones quizá para enseñar la ley, no estás haciéndole un favor a nadie y eso no te hace ser una buena persona ni te hace merecer el reino de Dios. ¿Sabes qué necesitas? Nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas un nuevo corazón, un nuevo espíritu, una nueva mente. Necesitas nacer nuevamente. Así que cuando el Señor confronta a Nicodemo con esta verdad, para reconciliarnos con Dios, hermanos, no necesitamos mejorarnos a nosotros mismos, necesitamos un nuevo comienzo. No es mejorarnos, es realmente ser hechos de nuevo otra vez. Regeneración significa nacer de nuevo, haciendo hincapié en el origen divino de esa nueva vida. Una nueva vida, como pregunta Nicodemo. Entonces, ¿voy a entrar al vientre de mi madre por segunda vez y volver a nacer aún ya siendo viejo? Y el Señor Jesús le dice, no, tienes que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Tienes que ser una nueva persona, un nuevo corazón. La regeneración entonces, hermanos, significa cuando alguien nace de nuevo por la obra divina de Dios. Es decir, nadie puede provocar o producirse un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento solamente lo puede dar el Señor. Solamente lo puede dar Dios. Es la obra de Dios en la vida. Lo dice primera de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Fíjese, todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder, por su gloria y excelencia. El cambio personal que necesitamos llega hasta la esencia de nuestra propia naturaleza. De acuerdo a Efesios 2, donde nos dice que por gracia sois salvos, ¿verdad? Somos muertos vivientes, porque de acuerdo a Efesios 2, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Pablo. Así que este es el motivo por el que ser una persona agradable no cambia las cosas. Debemos nacer de nuevo. Mire lo que dice, vamos a Ezequiel capítulo 36. Ezequiel 36, versículos 26 al 29.
Ezequiel 36:26 dice: además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus inmundicias. Esta profecía de Ezequiel se refiere a esta conversión que el Señor haría a aquellos que llamaría para ser parte de su pueblo. Para ser parte del pueblo de Dios, hermanos, no necesitamos credenciales de cosas que hagamos, no necesitamos tener cierto lenguaje, cierta categoría, ciertas formalidades en cierta forma, ¿verdad? Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un corazón nuevo, un corazón regenerado. Necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas para ser parte del pueblo de Dios. Y Ezequiel está diciendo esto, ¿verdad? Que el Señor daría un nuevo espíritu, un nuevo corazón, y entonces formaría a su pueblo. Y este pueblo, dice, ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y lo libraré de todas sus inmundicias. La nueva creación, hermanos, puede muchas veces ser simplemente una semilla, pero esa semilla crecerá. Es decir, que una persona cuando nace de nuevo, hay la obra de Dios en su corazón, pues no es una persona que cambió totalmente en un sentido, todos sus afectos, todas sus luchas, ya no tiene ninguna lucha, no significa eso. El nuevo nacimiento normalmente se expresa en que el Señor comienza a vivir en su corazón, la semilla del evangelio está en su corazón y esta va a comenzar a crecer y a producir frutos, comenzará a madurar, comenzará a vivir la santificación y el ser semejante a Cristo. Entonces, eso es lo que ocurre en el nuevo nacimiento. La doctrina de la regeneración, hermanos, es importante para el creyente. El creyente no es alguien que hace una oración y trata con todas sus fuerzas de ser bueno. Esta situación de confiar simplemente en una confesión de oración, desde luego no nos da una garantía, y mucho menos si quizá la persona se le divorcia del evangelio pensando la oración te ha posicionado en ser cristiano, ahora échale ganas, ahora a ti te toca, ¿verdad? Ser un buen creyente. No se trata de eso, hermanos. Aún todas las ganas que le echemos no vamos a poder. Como necesitamos al Señor para ser salvos, para nacer de nuevo, necesitamos al Señor para ser santos y para agradarle a Él. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y la doctrina de la regeneración es importante entonces para el creyente. El creyente es alguien cuyo corazón ha sido transformado por la gracia de Dios, alguien caracterizado por el arrepentimiento y la fe. El nacer de nuevo, hermanos, es cuando una persona puede ver quién es Cristo, puede ver su pecado y se arrepiente. Entiende que ha ido en contra de Dios. Entiende que aunque sea una persona moral, de buena reputación y que no haya dañado a otras personas de maneras visibles o graves, el hecho de buscar nuestro propio bien nos hace sacar a Dios fuera del cuadro de nuestra vida e ir en contra de Dios. Y una persona que se arrepiente entiende que ha sido un enemigo de Dios, aunque moralmente sea una persona respetable. Así que el creyente, por lo tanto, hermanos, es alguien que en su corazón ha sido transformado por esa gracia de Dios y le caracteriza el arrepentimiento y la fe. Ha creído en Cristo de tal manera que es el sustento de su vida. Las iglesias, hermanos, no deberíamos precipitarnos en confirmar profesiones de fe mediante el bautismo inmediatamente, sino ayudar a las personas a comprender el evangelio y la necesidad de arrepentimiento. Hace tiempo visité una iglesia, fui a un viaje con compañeros de la Universidad Cristiana y esa iglesia llaman ellos a tocar puertas los sábados. Entonces van y tocan puertas. Yo acompañé a algunas de esas personas y a veces la señora, ¿verdad?, estaba ocupada haciendo su quehacer y pues estábamos importunándole, ¿verdad?
atiéndanos, queremos hablar con usted, traemos un mensaje y un niño por acá llorando y no nos hacía caso. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Pues una oración para que usted quiere ir al cielo. Sí, yo quiero ir al cielo. Bueno, haga esta oración. La señora hizo la oración. Felicidades, usted es salva. Bueno, eso no fue nada más lo único sorprendente. Es que el sábado reportaron, tuvimos 90 personas convertidas. Entonces mañana en la iglesia, si esa iglesia era de 800, vamos a hacer 900, ¿verdad? Pero no, seguían siendo los mismos. Y cada semana registraban cerca de 100 personas. Esto llevan años, pero no había gente introduciendo a la iglesia. Y terminando el servicio, el pastor dijo, los que recibieron a Cristo ayer, pásenles, les vamos a bautizar, y les bautizaron en ese momento. Hermanos, esto es un poquito delicado en el aspecto de que el bautismo, lo hemos aprendido, es una representación de que hemos muerto al pecado, resucitado en vida nueva por la obra de Cristo en nuestro corazón, pero también el bautismo nos identifica como ser miembros, ser parte de la familia de la fe de la iglesia local. Y el requisito para que una persona sea miembro de una iglesia no es dónde vive, cuánto gana, cuánto sabe. ¿Sabe cuál es el único requisito? Que sea un creyente. Y si nosotros bautizamos a una persona que no es un creyente, porque difícilmente en 5 minutos puede entender el evangelio, se está dañando a la iglesia y se está dañando a la persona. Y esto es muy grave. Y esto nos enseña a tener cuidado de llevar un proceso de acompañamiento en discipulado, en poder comprender verdaderamente el evangelio. Entonces, hermanos, la doctrina de la regeneración es importante también para la iglesia. Tiene una dimensión colectiva, de acuerdo con Ezequiel. El resultado de la obra regeneradora del Espíritu Santo es un pueblo que vive unido bajo el gobierno de Dios. Fíjese lo que significa nacer de nuevo. Es ser parte de un pueblo el cual Dios le gobierna a este pueblo. El Espíritu Santo escribe las leyes de Dios en el corazón, enseñándonos a amar al prójimo, especialmente a los hermanos y hermanas en Cristo. Nos enseña a vivir con Dios, incluye cómo debemos vivir con el pueblo de Dios, adorar juntos en la vida diaria de la iglesia. Así que, hermanos, la iglesia local debe ser una comunidad conformada por nuevas criaturas, personas que han nacido de nuevo. Hablando de los miembros de la iglesia, desde luego, la iglesia es un lugar que recibe con amor a todas las personas, como todos hemos llegado, apenas para escuchar, apenas para saber, apenas para aprender. Pero una vez que nos incorporamos al pueblo de Dios, es necesario nacer de nuevo para poder ser parte de ese pueblo. Es necesario nacer de nuevo. Número 2, hermanos. Dijimos entonces, el punto 1, nacer de nuevo no es lo mismo que ser agradable o ser personas agradables. Y número 2, ser salvo no es lo mismo que ser sinceros. Ser salvo no es lo mismo que ser sincero. La obra es de Dios, no es nuestra, ¿verdad? Bueno, no sé si usted está un poquito enterado, pero en la historia de la iglesia se han registrado distintos avivamientos desde después de Cristo, ¿verdad? Ha habido épocas en las que el cristianismo agarra cierto auge, donde personas comienzan a convertirse, donde ciudades enteras en algunos momentos han cambiado, donde negocios y centros de vicios han cerrado, porque el cristianismo impactó tanto la vida que la gente comenzaba a cambiar. Esto pasó, por ejemplo, en Inglaterra hace años, que iban predicadores a las iglesias, predicaban, gente escuchaba, mucha gente se convertía, ellos llevaban el evangelio a sus hogares, llevaban el evangelio a otras personas, gente se convertía, y ya eran más los creyentes que los incrédulos. Esos fueron algunos avivamientos en la historia, pero
Un avivamiento que fue en 1790 a 1850 fue donde los evangélicos cristianos recalcaron la necesidad de que no solo profesar la fe era una garantía, sino que dicha fe debía ser sincera, pues la sinceridad evitaba la hipocresía. ¿Y cómo es que ellos querían animar a la gente a ser sincera? Decían, bueno, vamos a ponerles un reto, que se levanten de sus lugares, ¿verdad? Que levanten la mano o que vengan al altar y aquí que de esta manera pues expresen que realmente están queriendo hacer un cambio. ¿Cuál es el peligro de creer que únicamente esas evidencias externas es un verdadero arrepentimiento? El problema que se dio conforme al paso del tiempo es que debido a este énfasis entre los cristianos estadounidenses surgió un movimiento en el que las personas queriendo hacer pública la fe y levantándose de su lugar o pasando al frente, estas personas pasaban con lágrimas en sus ojos. Esto parecía ser un requisito para confirmar el gozo y el arrepentimiento. Esto lo hizo muy popular también el evangelista Billy Graham en su época. Personalmente creo que muchas de esas profesiones fueron sinceras, pero el problema que se dio conforme el tiempo pasaba es que varios jóvenes, como tenemos un corazón caído, a veces pasar al frente era un signo también de obtener cierta reputación dentro de las personas. En otros casos, personas que pasaban y no estaban seguros, pues yo ya pasé una vez y yo ya oré, pero yo veo que todavía sigo batiendo, pues otra vez voy a volver a hacer otra decisión y otra vez. Entonces comenzó a perderse el enfoque de lo que esto quería significar. Así que hermanos, lo que esto poco a poco fue generando es que las personas en las iglesias expresaban mucho, tu fe debe ser sincera, tu fe debe ser genuina. Yo estoy de acuerdo con ese énfasis en cierto punto, pero sabemos, hermanos, por las escrituras que la iglesia está compuesta por un grupo de personas salvas, no simplemente sinceras. Porque algunas personas decían, bueno, tienes que ser sincero en tu fe, porque solamente la fe te salva. Esa es una verdad, pero le falta algo a esa verdad. Solamente tu fe te va a salvar. Entonces, si tú eres sincero en la oración que tú haces, tú verdaderamente vas a ser salvo. Pero lo que las personas llegaron a interpretar es, yo soy salvo porque fui sincero en mi fe. Yo busqué a Dios. Yo en mi corazón hice una oración. Y se vuelve hacia mí y no Dios quien me dio la convicción y el arrepentimiento en mi corazón. Entonces, lo que Pablo nos dice en Efesios 2, como dijimos, hermanos, es que estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, ¿verdad? Así que, ¿somos salvos de qué? Bueno, somos salvos de la ira de Dios. Somos salvos de la ira de Dios. Y el apóstol Pablo, al decirnos que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, es por eso que necesitamos nacer de nuevo. Este texto nos dice que somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿verdad? Hijos de la ira divina. Y algunos piensan, hermanos, que el infierno es severo porque el amor de Dios no está ahí. No, pues el infierno va a ser bien fuerte porque el amor de Dios no está ahí. En realidad, hermanos, no es que Dios no esté. El infierno es fuerte porque la presencia de Dios está ahí para juzgar. La presencia de juicio de Dios está ahí para pagar conforme al castigo merecido. Así que, hermanos, recordemos que para que el evangelio tenga sentido, debemos predicar la justicia de la ira de Dios. Esto el pastor Jaime lo enseñaba la semana pasada. De lo contrario, si no hacemos énfasis en la ira de Dios, un Dios santo, un Dios justo que está airado contra el pecador, y toda persona somos pecadores, si no enseñamos esto, una persona puede creer que solamente por ser sincera, por tener buenas emociones, buenos sentimientos, es una persona salva. Pero en realidad la persona salva entiende su condición de pecado delante de Dios, el peso de la justicia de este Dios santo, y entonces puede abrazar la justificación por medio de Cristo. Entonces puede ver la justificación por medio de Cristo.
Cuando Cristo, hermanos, absorbió la ira de Dios por los pecados de aquellos que representa, el Padre, por medio de la gracia, regala la salvación a todos aquellos que se arrepienten y creen. La gracia es la que nos salva, hermanos, no la fe. Lo explico. La fe es el instrumento, lo cual significa que somos salvos por medio de la fe. Somos salvos por gracia, pero la fe es la que recibe esta gracia. La fe es la que ve esta gracia y acepta esta gracia. Cuando Martín Lutero dijo que la salvación es solamente por fe, él dijo estas palabras porque, contrarrestando las ideas católicas, estos afirmaban que además de la fe eran necesarias las obras para ser salvos. Y Martín Lutero dice, no, solamente la fe depositada en Cristo, ¿verdad? Esa gracia nos salva y nosotros tenemos fe en esa gracia. Nosotros creemos en esa gracia y aún, hermanos, algo espectacular, aún la fe también la produce Dios en el corazón. Entonces, realmente, por mucho que una persona pueda creer, yo fui muy sincero, yo en realidad fui yo quien buscó al Señor. La verdad es que no, es el Señor el que nos ha buscado a nosotros. Es Él que desde antes de la fundación del mundo nos había elegido. Y cuando somos salvos, hermanos, de la ira de Dios, de la justicia de Dios, también somos salvos por la gracia de Dios, de acuerdo a lo que estamos enseñando. La fe no es de nosotros, es un don de Dios. La gracia es la que nos salva, ya lo dijimos. Ahora somos salvos por medio del amor de Dios. Romanos 5:8 nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia, hermanos, no nos dice que Dios nos ama tal cual somos, ¿verdad? Y no pasa nada. Pero sí nos dice que Dios nos ama a pesar de cómo somos. A pesar de todo lo que somos, Dios nos salva, pero tiene propósitos de hacernos nuevos en Cristo y santificarnos por su obra. Así que, hermanos, el lenguaje del amor de Dios es un lenguaje de elección. Él elige y Él ha elegido amarnos. Él ha elegido amarnos. Somos salvos también, hermanos, para formar parte del pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10. Dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Bueno, hermano, hay otra implicación cuando nacemos de nuevo. Significa que cuando nos reconciliamos con Dios, también nos reconciliamos con el pueblo de Dios. Cuando nosotros nos llamamos hermano y hermana, es porque procedemos ahora de una nueva creación, una naturaleza divina que nos ha sido dado por el Señor en el corazón. Y entonces, estas personas que han nacido de nuevo, que tienen un nuevo corazón, son nuestros hermanos en la fe. Entonces Dios, a través de esta conversión, a través de la salvación, nos adopta a su familia, y un creyente genuino, un creyente que ha recibido el nuevo nacimiento, está en paz con Dios, está en una relación con Dios, pero también está en una relación con el pueblo de Dios. Por eso el llamado de Pablo a las iglesias en el Nuevo Testamento y de los apóstoles es a perseverar y crecer y amar y servir en una iglesia local. Cuando una persona piensa o cree, pues la relación es entre Dios y yo, ¿verdad? Yo no necesito una iglesia, yo no necesito a los hermanos son hipócritas, yo acá en mi casa no le hago daño a nadie, no hablo de nadie, nadie habla de mí. No estamos entendiendo correctamente, hermanos, que el Señor nos ha llamado a ser parte de un pueblo. La salvación implica ser parte del pueblo de Dios. Lo vimos en Ezequiel. ¿Por qué nos llamó Dios? ¿Por qué nos ha hecho nuevas criaturas? Porque ha creado no nada más nuevas personas. El Señor está llamando a un pueblo, está consolidando a un pueblo, el cual le honra al Señor y le honrará por la eternidad. Cuando no comprendemos la dimensión de esto, podemos caer en el error de menospreciar la iglesia local. O pudiéramos
erróneamente pensar que no necesitamos iglesia. Al fin que hay muchos recursos en internet y puedo escoger la iglesia de mi preferencia, de mi elección, el pastor que más me agrade, como enseña. Ellos no me conocen, yo no les conozco, pero ellos son mi iglesia. Así no funcionan las cosas, ¿verdad? Es en la iglesia local en donde necesitamos exponer nuestro servicio, nuestros dones. Es en la iglesia local donde exponemos las obras del Espíritu Santo en nuestra vida, los frutos, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, es unos hacia con otros, donde lo necesitamos ser. Es en la iglesia local en donde nos perdonamos, nos amamos, en donde nos arrepentimos, en donde adoramos juntos, en donde crecemos como comunidad, en donde nos identificamos como un pueblo de Dios. Así que, hermanos, somos salvos para formar parte del pueblo de Dios. En el libro de Hechos, cerca de 10 veces se menciona acerca de las personas que creían en el evangelio. Terminan estos versículos con esta frase: y eran añadidos a la iglesia. Y se añadían a la iglesia como 3,000 personas. Y ese día se añadieron a la iglesia y se añadieron a la iglesia. Es porque el énfasis, hermano, cuando una persona nace de nuevo, se incorpora a la familia de la fe de la iglesia local y desde luego de la iglesia universal, pero se expresa en una iglesia local. Así que, hermanos, también somos salvos para la gloria de Dios. El propósito de nuestra salvación, al final debemos recordar, hermanos, es la gloria de Dios. Efesios menciona también esto. Cuando mencionamos Efesios 2, nos dice que hemos sido salvos para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando comprendemos esta verdad, dejamos de pensar que Dios nos salvó para ser felices, o que Dios nos salvó para que todas nuestras metas se cumplan y todos los anhelos de nuestro corazón se lleven a cabo. Realmente, hermanos, contrario a esto, Dios nos ha salvado para ser partes de una comunidad donde podemos reflejar la gracia de Dios y servirnos unos a otros a través de nuestros dones y mediante un carácter transformado. Número 3, para concluir, hermanos, vamos al tercer punto de qué es la conversión. Dijimos nacer de nuevo no es lo mismo que ser agradables. Dijimos que es necesario ser regenerado, ¿verdad? El segundo punto, dijimos ser salvo no es lo mismo que ser sincero. La obra es de Dios, no nuestra. Y número 3, ser discípulo no es lo mismo que tomar una decisión. Ser discípulo no es lo mismo que tomar una decisión. Como un subtítulo a este punto es la naturaleza de la respuesta. Vamos a ver la naturaleza de la respuesta. Y vamos por favor a 1 Tesalonicenses 1, capítulo 5, perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5 al 7. Bien, dice la palabra de Dios, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en el poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Y mire versículo 9. Y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué nos dice este texto, hermanos? Mire, la conversión de estos hermanos de Tesalónica no fue un simple cambio moral de conducta. Es decir, a lo mejor hermanos que en un tiempo fueron borrachos, ya no eran borrachos, ahora eran sobrios. Hermanos que eran ladrones, ya no eran ladrones, ahora eran honestos. Esos cambios, desde luego, se dan, pero la conversión de estos hermanos, no es un cambio simplemente de moral, de conducta. ¿Dónde radica el poder de la conversión aquí? De acuerdo al versículo 9, ¿cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Sus corazones, hermanos, se volvieron de la adoración de los ídolos a la adoración a Dios. Porque una persona se embriaga, porque una persona es mentirosa, porque una persona es criticona, porque una persona es inmoral, porque hay ídolos en su corazón. Y la conversión y el principal ídolo
es cuando nos amamos a nosotros mismos. Ese es el ídolo más grande. Y la conversión, hermanos, es como hicieron los hermanos de Tesalónica. Nos cambiamos de esos ídolos, los dejamos de nuestro corazón, los sacamos y ahora nuestra adoración ya no se enfoca en esos ídolos. Ahora la adoración es movida al único Dios verdadero. Ahora a Él yo adoro, ahora a Él yo creo, ahora Él es mi Dios, ahora a Él yo le sirvo, ahora mis metas, mis planes, mis expectativas, mis sueños, todo tiene que ver para la gloria de Él. Mientras esto no ocurría, todo lo que hacía, lo hacía pensando en mí. Si me portaba bien con las personas, era educado con la gente, es porque me gusta que vean que soy un buen chico y que ayudo a la gente, ¿verdad? Eso me gusta, me da reputación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy buscando mi gloria, no estoy buscando la gloria de Dios. Bueno, me gusta hacer algunas cosas, hablar bien delante de las personas, ser considerado, porque me gusta no tener problemas con nadie, me gusta que pueda tener una buena opinión, que las personas opinen bien de mí. Estoy buscando mi gloria. Pero cuando Dios es mi gloria, porque ahora ya no soy yo mi ídolo y los ídolos de los deseos de mi corazón, sino ahora Dios es mi ídolo, la esencia de mi adoración y ya no tengo un ídolo, entonces ahora mi deseo es vivir para su gloria. Para esto, hermanos, la conversión requiere arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Yo le animo a que escriba esta definición si tiene dónde hacerlo. Arrepentirse significa cambiar nuestros ídolos por Dios. Arrepentirse significa cambiar nuestros ídolos por Dios. Antes de cambiar nuestro comportamiento, debemos cambiar el objeto de nuestra adoración. Antes de cambiar nuestro comportamiento, debemos cambiar el objeto de nuestra adoración. Los hermanos que están transformados a su imagen, vimos este ejemplo. Había un joven que era muy mentiroso en las lecciones, ¿verdad? Y este joven, ¿por qué era mentiroso? Algún ídolo en el corazón, algún motivo porque era mentiroso. Bueno, era un joven que no destacaba mucho. Era medio cohibido, pues no, sus papás no le daban permiso de hacer muchas cosas. Pero cuando él se juntaba con sus compañeros y sus compañeros presumían de las hazañas que hacían, fíjate que hice esto y fíjate que fui allá y fíjate que yo estoy como que quedando como tonto, déjame echar una mentira, déjame invento algo para que también me vean más o menos a la estatura de ellos, ¿verdad? Al nivel de... Entonces echaba mentiras. El problema es que este joven pues se le empezó a hacer un hábito de echar tantas mentiras que ya la gente pues obviamente sabían que eran puras mentiras, ¿verdad? Ya no le creían. Y cuando él se incorporaba a los grupos, lo rechazaban, o sea, no le hacían caso porque decían, pues va a decir puras mentiras. Cuando él se da cuenta que no está siendo aceptado, dice, ahora voy a decir la verdad. Ya a partir de hoy empieza a decir, y comenzó a decir la verdad. Dios obró en su corazón, cambió su ídolo. ¿Cuál era su ídolo, hermanos? Su propia imagen. La misma razón por la que mentía para quedar bien con un grupo era la misma razón por la cual ahora decía la verdad para quedar bien con un grupo. Y el ídolo seguía siendo el mismo. Pero un arrepentimiento no es que si era mentiroso, ya no soy ahora mentiroso. Podría ser una persona que no dice mentiras sin ser un cristiano, como el ejemplo que acabo de dar. El arrepentimiento, hermano, es cuando cambio mis ídolos por el Dios verdadero. El arrepentimiento es que antes de cambiar mi comportamiento, cambio el objeto de mi adoración. Entonces este joven, para que realmente viviera un arrepentimiento verdadero, una conversión verdadera, tendría que arrepentirse por ser, no solo por ser mentiroso, tendría que arrepentirse por buscar la aceptación de las personas, y ese era su principal adoración y su principal ídolo, y no era Dios. Entonces,
Una vez arrepentido de ese ídolo y buscando al Dios verdadero, lo que este joven ahora buscaría hacer es vivir conforme a la verdad y vivir conforme a Dios, le agrade a las personas o no le agrade a las personas. Porque si está en un ambiente hostil y difícil, donde no aman a Cristo, seguramente le van a rechazar. Pero si él ya no tiene el mismo ídolo, eso no le va a importar, porque ahora el centro de su adoración es el Dios verdadero. Y hermanos, estos ejemplos que a veces comentamos de solo cambiar el comportamiento sin que el corazón cambie, es lo que a veces puede producir falsas conversiones o falsas ideas de la conversión dentro de nuestras iglesias. Es en verdad cuando Dios es el centro de nuestra adoración y hubo un arrepentimiento genuino y dejamos aquellos ídolos. No quiere decir que somos ahora inmunes a esas tentaciones, pero ahora las hemos identificado y por la gracia y el poder de Cristo luchamos contra esas cosas. Así que, hermano, si pensamos que el arrepentimiento es solamente para limpiarnos de ciertas áreas o nuestro comportamiento mejore en alguna área, nuestro corazón seguirá estando entregado a los ídolos mientras no haya un arrepentimiento verdadero y profundo que cambie a Dios como el centro de nuestra adoración. Mire, los fariseos eran un buen ejemplo de esto. Cuando Jesús les dijo, son ustedes sepulcros blanqueados, palabras bien fuertes. ¿Y qué les dijo? Por dentro, por fuera, se ven hermosos, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. Lo externo se ve bien, pero lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu alma, que Dios conoce, aunque otros no lo ven, está podrido. Es lo que está diciendo Jesús a estos fariseos que eran elogiados por las personas. Jesús es, a mí no me engañas. Te ves bien por fuera, pero tu corazón está muerto. Tu corazón está muerto. Como le dijo a Nicodemo, tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas nacer de nuevo. Para ser un creyente no debemos enfocarnos en ser las mejores personas y tener la mejor reputación del mundo y caerle bien a todos. Para ser un creyente necesitamos nacer de nuevo. Ese es lo que el Señor nos dice, un creyente nace de nuevo. Bueno, así que la cuestión, hermanos, es que no solo son idólatras las personas malas, también son idólatras las personas buenas, éticas y religiosas, ¿verdad? La conversión es una necesidad en todo ser humano. Así que decir arrepiéntete no es lo mismo que decir toma una decisión moral. Ya estoy por terminar, hermanos. El verdadero arrepentimiento, arrepentirse, es estar convertido por el Espíritu Santo de la maldad de nuestro pecado, no nada más de lo sucio que pueden ser nuestras obras, sino de los falsos que son nuestros corazones en cuanto a nuestra relación con Dios. Hermano, arrepentirse significa que comenzamos a odiar lo que antes amábamos. Comenzamos a ver mal el pecado y cómo nos servíamos a nosotros mismos. Arrepentir es buscar una nueva lealtad que llega hasta lo más profundo del corazón. Arrepentirse es cambiar el objeto de nuestra adoración y tenemos que tener, por lo tanto, mucho cuidado de no presionar quizá a una persona a tomar una decisión por Jesús. Lo que tenemos que hacer es a estas personas llamarles al arrepentimiento antes de solamente hacerles creer que ya son cristianos, porque quizá hicieron una oración y todavía no ha quedado comprendido el evangelio, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos ayuda a saber que esto puede ocupar tiempo y puede llevar un proceso. No decimos que cuando una persona quiere entregar su vida y arrepentirse, desde luego que lo hace a través de una oración. Esto es correcto. Pero lo que mencionamos, hermanos, es que esto es la obra de Dios. Y normalmente lleva tiempo. Normalmente lleva tiempo para comprender el evangelio. Así que le voy a dar una ilustración y las conclusiones de este mensaje. Hay un autor llamado Jonathan Lima y él dice esto: podríamos erróneamente estar vacunando a las personas contra el evangelio.
¿Qué son las vacunas? ¿Cómo funcionan? Bueno, aquí hay varios médicos que pueden explicarlo mejor que yo. Haré un intento de hacerlo. Las vacunas funcionan usando un agente debilitado del microbio para engañar al cuerpo y hacer pensar que ha sido infectado para que produzca anticuerpos. Así, cuando venga la verdadera infección, cuando aparezca, el cuerpo está preparado para luchar contra ella, por esos anticuerpos que ha generado. Hermanos, de la misma manera, si llamamos a las personas a tomar una decisión por Cristo sin llamarlas al arrepentimiento, no solo nos arriesgamos que sea una falsa conversión, sino que además nos arriesgamos a apagar a las personas contra el verdadero evangelio. Les estamos vacunando para que no puedan recibir el verdadero evangelio. Dichas personas estarán convencidas de que ya son creyentes, y si decimos frases como una vez salvo, siempre salvo, haremos un daño enorme. ¿Se acuerda la ilustración del principio del hombre que estaba preocupado porque sus hijos, él veía que no tenían un amor por Dios? Y él decía, hay una desventaja que ellos tienen, es que ellos creen que son creyentes. Recibieron una vacuna. Y cuando una persona está vacunada y llega el verdadero evangelio a su vida es, no, yo ya no lo necesito, yo ya soy un creyente. Yo hice una oración. Yo tengo tantos años yendo a la iglesia. Yo llegué antes que tú, es más. Y pueden sacar sus credenciales y decir todo lo que han hecho, los logros que se hicieron, y depositar una falsa confianza en ello y no en la relación que hay con Cristo y un arrepentimiento y haber abandonado los ídolos y seguir al Dios verdadero. Y esa confusión les puede llevar a endurecer sus corazones. Por eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Cuando pensamos en la nueva generación que viene atrás de nosotros, hermanos, vienen jóvenes y vienen niños. ¿Cómo les queremos enseñar? ¿Cómo queremos que ellos entiendan el evangelio? Que ser cristianos es nada más portarse bien. Que ser cristianos es hacerle favores a la iglesia haciendo algunas cosas que saben hacer, pero sus metas de ser exitosos y todo lo que ellos desean hacer sin tener en cuenta a Dios, ¿está bien así ser un cristiano? Creo, hermanos, que debemos orar mucho por los jóvenes y por los niños. Y gracias a Dios por la capacitación que hubo ayer y que hermanos se están preparando para enseñar a los niños la Biblia, no con moralismo, sé como Daniel y sé como Jonás. Mira a Cristo, que Él sea tu tesoro en tu corazón, que Él sea a quien rindas tu voluntad y el objeto de tu gozo y de tu adoración. Me da mucho gusto, hermanos, en la clase que tengo en los martes, y sé que en la clase del pastor Jaime y de la hermana Sari estamos viendo llegar jóvenes. Qué gusto tan enorme ver jóvenes. Creo que en nuestra iglesia a veces no conservamos muchos jóvenes porque llegar a cierta edad pues es salir, ¿verdad?, a estudiar y algunas otras cosas. Pero qué bueno, hermanos, hay que animarlos y hay que ayudarlos también. Hay que reconocer que pueden ser útiles a la iglesia, sí, pero eso no es lo que más nos importa de ellos. Lo que más nos importa de ellos no es que toquen el piano, dirijan, canten, sirvan, arreglen cosas. La verdad no. Es su corazón lo que más importa. Que conozcan al único Dios verdadero y que este único Dios verdadero sea la base de su gozo y de su fe y los mantenga y sean buenos creyentes. Y mire, si un joven o un hermano aparentemente no sabe hacer nada, que eso es imposible, eso es lo de menos, eso se aprende. Pero ser un creyente es la obra de Dios, esa no la podemos aprender. La convicción también requiere tener fe, arrepentirse y creer en el evangelio, creer las promesas del Señor. Jesús dijo en Marcos 1:15, ¿verdad? Arrepiéntanse y crean en el evangelio. La fe confía en Dios, confía en su carácter, en su amor, y por tanto se apoya únicamente con las promesas del evangelio.
Estas son las aplicaciones, hermanos, con las que cierro la conclusión. Medítelas, llévelas en su corazón. 6 conclusiones. Número 1, oremos por evidenciar cada vez más una vida nueva, como nueva creación de Dios que somos. Pidámosle a Dios, Señor, que yo pueda tener más evidencias de que soy una nueva persona, un nuevo corazón, nuevos afectos, nuevos propósitos, nuevas metas, que esto pueda ser claro en mi vida para con las personas que me conocen, que me ven. Número 2, que la verdad de haber sido convertidos para ser incorporados al pueblo de Dios nos mueva a buscar juntos adorar a Dios. Si entendemos que al ser convertidos somos incorporados al pueblo de Dios, que esta verdad nos mueva a buscar adorar juntos a Dios, amarnos más, amar más a los hermanos y disponer nuestros dones y talentos con humildad y servicio, no haciendo favores, ¿verdad? Con humildad y servicio por el bien de nuestros hermanos, porque queremos verles crecer, porque queremos ver que todos estamos hacia la meta de servir a Cristo. Crecer en nuestra búsqueda del Señor y su palabra, en nuestra santificación. Número 3, evitemos aplicaciones moralistas, lo que dijimos. Veamos a Cristo en toda la Biblia. No hagamos héroes de personajes que no fueron héroes. Y a veces ni siquiera son de la Escritura, ¿verdad? A veces ponemos, por ejemplo, a personas de la vida porque lograron una profesión, porque tuvieron un talento, destacaron, aunque su fidelidad al Señor y a la iglesia no sea algo a imitar. A veces comunicamos esto, hermanos, erróneamente. Mira, sé como tal persona que logró esto y logró aquello y logró esto. ¿Y qué les enseñamos a los jóvenes, verdad? Pues que la iglesia es un amuleto nada más y Dios es un amuleto. No, enseñemos a Cristo. Él es al que debemos imitar. Él es al que debemos seguir. Prediquemos el arrepentimiento. Este es el siguiente. Si necesitamos prepararnos para ello, hagámoslo para poder predicar el arrepentimiento con claridad y con gracia a las personas. Número 5, presentemos el evangelio de poder. Recuerda, hermano, que este evangelio de poder es un evangelio de gloria y de gozo. Dejemos que sea Dios quien haga la obra y no nosotros. Nosotros hagamos lo que nos toca, que Dios nos pide hacer en las fuerzas que Dios nos da, porque es bajo su presencia y bajo su poder, aun que hacemos las cosas, pero el resultado es del Señor, no es nuestro, ¿verdad? El resultado será del Señor. Y finalmente, para terminar, compartamos con los jóvenes y niños que la razón por la que Dios nos creó es para su gloria. Compartamos con los jóvenes y niños que la razón por la que Dios nos creó es para su gloria, no para la nuestra. Y recordémosles una verdad más, que nuestras vidas son verdaderamente satisfechas cuando Cristo es nuestro mayor tesoro. Que nuestras vidas son verdaderamente satisfechas cuando Cristo es nuestro mayor tesoro. ¿Y sabe cuál es un consejo de cómo comunicar esta verdad, hermanos? Viviéndola. Primero, Cristo tiene que ser el mayor tesoro para nosotros en nuestro corazón para comunicarle esa verdad a otra persona. Si yo le digo a una persona, mira, Cristo tiene que ser el mayor tesoro de tu corazón, pero me ve a mí afanado, resentido, haciendo cosas que dejan afuera a Dios de mi vida durante la semana, él pues no va a entender la comunicación. Pero si las personas ven que Cristo es nuestro mayor tesoro, comunicamos esta verdad.